vamos a abordar diferentes temas. Es un tema un poquito complejo, ¿no? Porque pues no solamente abarca cuestiones culturales, sino políticas también. La France a toujours été une terre d'immigration. C'est ce qui en fait la richesse. C'est également ce qui a amené des grandes transformations dans notre pays, notamment l'élaboration de nouveaux concepts comme liberté, égalité, fraternité, qui est la devise de la France, mais également comme des concepts qui régissent les droits de l'homme. Aquí les presento, ¿no?, la Declaración de los Derechos Humanos y también ¿cómo se dice?, el lema de Francia, que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Todo esto llega porque Francia siempre ha sido una tierra de inmigración, donde siempre han llegado nuevas poblaciones, nuevos pueblos, no solamente conquistando, sino integrándose a lo que ya existía, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? A ver, primero vamos a ver cuál es la definición, ¿no?, de un inmigrante, ¿no?, en Francia. Aquí dice, dans le langage courant, un immigré est la personne qui vit dans un autre pays que celui où elle est née. Les autorités françaises s'en tiennent à une définition plus restrictive. Est immigré celui qui est né étranger à l'étranger et qui réside en France selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, o sea, l'INSEE. Bueno, aquí ¿qué dice? La definición, ¿no?, general es de un inmigrado, es una persona extranjera viviendo en otro país que el suyo, ¿no? Pero pues las autoridades francesas dan una definición un poquito más restrictiva, ¿no? En el sentido de que aquí dice el extranjero, nacido en el extranjero y que reside en Francia, sí es inmigrante, ¿no? Entonces hay varios casos en el que uno no se podría considerar un inmigrado en Francia, ¿no? Si podemos pasar, por favor. Bueno, vamos a ver muchos gráficos, porque pues es lo más, lo que nos da más información, ¿no?, acerca de este tema. Aquí tenemos un gráfico que para en el 2018, perdón, y que dice que en Francia existe más de 6.5 millones de inmigrantes, o sea, casi un 10% de la población francesa. Esto obviamente nada más abarcan las cifras oficiales, las cifras legales, porque pues obviamente la inmigración ilegal que existe en Francia, como en cada país, ¿no?, es muy difícil de enumerar, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Es muy difícil tener una idea precisa de cuántos inmigrantes ilegales llegan a Francia cada año, ¿no? Esto obviamente no llegan 6 millones de personas cada año a Francia, ¿no?, sino que, como ven en el gráfico, van llegando progresivamente. Ahorita estamos casi en un 10% de la población total francesa. La población total de Francia es 65 millones de habitantes, ¿no? Entonces pues ya ven que estamos al 10% casi, ¿no? Y como pueden ver, hay picos, ¿no?, de inmigración, más que nada en los años 20, que es ya luego de la Primera Guerra Mundial, y a partir de los años 50, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre los años 50 y los años 70 ven que crece bastante rápido. Es un periodo que llamamos en Europa las 30 gloriosas. Son 30 años de gran desarrollo económico, sociocultural también, lo que hace que pues atrae mucha población en Francia, ¿no? En ese periodo más que nada llegaron gente del resto de Europa, y ahorita el nuevo pico que tenemos entre los años 90 y hasta nuestros días es población que viene de otros continentes, ¿no?, más que nada de África. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos presenta el origen geográfico de los inmigrantes, ¿no? Como pueden ver, la primera curva, la azul oscura, es la curva de inmigrantes europeos. Como les decía, ¿no?, hasta los años 70, 80 llegaron muchísimos portugueses, españoles, italianos, polacos a Francia. Pero pues es una curva que va bajando poquito a poco, ¿no?
Ya las dos curvas de abajo, que son de Asia y de América y Oceanía, pues son bastante regulares, no llega tanta gente de estos continentes, ¿no? Lo que sí, la curva que sí crece mucho es la de África, ¿no? La roja. Ahorita hablamos de más de 30% de la inmigración proveniente de los países que llamamos en francés Magreb, que son Túnez, Marruecos y Argelia, ¿no? Son esos tres países del norte de África, perdón, de cuales vienen la mayoría de los inmigrantes hoy en día, ¿no? En total hablamos de casi 45% de inmigración viniendo de África. Entonces, como pueden ver, es un continente de donde vienen muchísima gente. Ahorita vamos a ver cuáles son las razones principales, ¿no? de esos desplazamientos de poblaciones, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. A ver, entonces nos preguntamos, ¿pourquoi une si forte immigration en Europe y en France en particulier? ¿Por qué llega tanta gente a Europa? ¿Por qué Europa es un centro atractivo pues para las poblaciones de esos continentes, ¿no? Aquí tenemos una imagen bastante impactante, yo creo, ¿no? De una lancha, ¿no? Supuestamente prevista para un número bien, ¿cómo se dice? Pequeño, ¿no? De personas. Este tipo de embarcaciones las encontramos mucho en el mar Mediterráneo. Ahorita voy a platicar un poquito más en especificidad de esto, pero pues es lo que nosotros vemos a diario, ¿no? En las noticias, barcos así llegando a las costas españolas, costas griegas y costas italianas, más que nada, y sobre todo muchísimos naufragios, muertes por miles de personas, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes tipos de migraciones. Obviamente, no todos llegan o se van de su país por las mismas razones, ¿no? Tenemos primero, que es creo la razón principal de las migraciones a Europa, que es la migración política, ¿no? El exilio, las guerras, guerras civiles que forzan, ¿no? La gente a dejar su país. La migración económica, ¿no? ¿Cómo se dice? Pobreza, muchísimas gracias. La pobreza, el hambre, ¿no? Que también forzan muchísima gente a desplazarse a otros países. Y también las migraciones ecológicas, de catástrofes naturales, de cambios ambientales. Entonces, todo eso son elementos que hacen esos grandes desplazamientos de poblaciones. A ver, este mapa me pareció interesante porque lo vemos a nivel ya mundial. ¿Cuál es bueno, de dónde vienen los inmigrantes y a dónde van, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que hay muchísimo desplazamiento en África. ¿Por qué? Porque hay países muy pobres, con hambre y con guerras civiles, ¿no? También vemos que hay muchísimos movimientos en lo que llamamos el Medio Oriente por pues, razones similares, ¿no? Guerras, hambre, más que nada ahorita en Siria, por ejemplo, que es un país que está desde ya unos años en guerra civil bastante fuerte, ¿no? Y también vemos otros desplazamientos más grandes, como por ejemplo desde Asia del Sur hasta América o hasta Europa, ¿no? Obviamente este mapa habla de réfugiés déplacés internos, o sea, de refugiados. Este es un mapa más político, ¿no? De esos desplazamientos, ¿no? Aquí no abarca, por ejemplo, las catástrofes naturales que llegan a ocurrir y que hacen que también gente se vaya de su lugar de habitación, ¿no? Aquí vamos a tener una serie de mapas, ¿no? Porque me parece interesante también que veamos de diferentes puntos de vista la migración. Este mapa nos habla de la migración de menores de edad, que es un problema también muy grande porque llega muchísimo niño o adolescente a Europa de esos países, ¿no? Como pueden ver, pues no solamente los países del Magreb, que son Marruecos, Argelia y Túnez, se desplazan, sino también los países de África, lo que en francés llamamos Afrique Noire, África Negra, que es, bueno, en español África subsahariana, ¿no?
También, pues, otra vez, el Medio Oriente, los países que estuvieron en conflicto muchos años, como Afganistán, Pakistán, Siria, ¿no? Irak, Irán. También hay muchísimos jóvenes menores de edad que llegan a desplazarse. La mayoría del tiempo sin su familia, o sea, se van así nada más porque la situación no es posible en sus países, ¿no? Y la mayoría llegan, como les decía, en Grecia, en Italia. ¿Por qué? Porque van cruzando el Mediterráneo en esas lanchas, como vimos, en estos barcos. Y pues lo más fácil porque digamos que las fronteras son un poquito más permeables en Grecia y en Italia, ¿no? Más que en Francia, por ejemplo, o en España. En España hubo muchísimo en los años 90 y 2000, pero pues como se volvió un problema muy grande, pues reforzaron, ¿no? sus fronteras y los controles en las costas, ¿no? Por eso ahorita llega muchísima gente a las costas de Italia y de Grecia, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? El mar Mediterráneo es creo uno de los problemas más grandes de Europa en estos días y en Francia particularmente, ¿no? No, es un mapa un poquito especial porque, bueno, pues usa una técnica geográfica un poquito diferente. Aquí, ¿qué vemos representado? Vemos representado el porcentaje de naufragios, o sea, de gente que muere en el mar Mediterráneo por querer cruzar de África o de Medio Oriente hasta Europa, ¿no? Y como pueden ver, pues las costas de Libia, a ver, no sé si se ubican bien, pero aquí es Libia, aquí es Túnez y Argelia, ¿no? Esto es España, Francia, Italia, ¿no? Grecia y luego Turquía. O sea, las partes más oscuras quiere decir que ahí hay muchísima gente que muere, ¿no? Entonces es un mapa bastante impactante, yo creo. A lo mejor no tenían conocimiento de esta situación o no tan clara, ¿no? Es un problema bastante grande, ¿no? Y como dice, el título del mapa es Les damnés de la mer, que quiere decir los condenados, ¿no? Del mar. O sea que la mayoría de la gente que llega a querer cruzar, pues tiene muy poca, como dice, chance, ¿no? De llegar sano y salvo a Europa, ¿no? La mayoría del tiempo o el barco se regresa o los propietarios tienen a otro barco y se escapan en la noche mientras los otros están durmiendo y abandonan las lanchas. O sea, es una situación bastante problemática y que en Europa pues tiene bastante eco, ¿no? Y esto me lleva a hablar de una cuestión bastante, ¿cómo se dice? Compleja y también polémica en Francia, ¿no? De que es, ¿la France est-elle un pays raciste? O sea, que si Francia es un país racista. En mi opinión, yo creo que hasta cierto punto sí. Y más que nada por el manejo, ¿no? De las políticas migratorias que no ha llevado a soluciones realmente, ¿no? Entonces, aquí les puse el resultado de la elección presidencial del 2017. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ustedes conocen a lo mejor nuestro presidente de hoy, que es el señor Emmanuel Macron, que ganó con 66% de votos, ¿no? Y la señora que está que estuvo enfrente de él, en Francia hay como dos turnos, ¿no? El primero donde hay, por ejemplo, no sé, 10, 12 candidatos. De esos, pues los dos que obtengan más votos van al segundo turno. Entonces estos dos candidatos llegaron al segundo turno. Esta señora es líder del partido que hoy llamamos Rassemblement National, que antes era Front National, el Frente Nacional, y es un partido de extrema derecha. Entonces eso, bueno, ver este resultado, ¿no? De elecciones, nos enseña mucho de la situación política en Francia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere decir que hay mucha gente que hoy piensa que es necesario un cambio extremo, ¿no? De gobierno en Francia. ¿Por qué? Porque esta señora quiere, en su programa tiene varios proyectos, ¿no? El primero, salir de Europa. El segundo, cerrar las fronteras.
lo que es lo que no ha ocurrido desde pues, la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la Unión Europea se define por tres espacios. Un espacio económico con la zona euro, o sea, todos los países que usan el euro, como puede ser España, Italia, Eslovenia, Francia, obviamente, ¿no? Y otro espacio que es la Comunidad Europea, que son países que funcionan con la Unión Europea, ¿no? Es una unión más bien política. Y la tercera, que es muy importante en este caso, que es el espacio que le llaman Schengen. O sea, que es un espacio en los cuales las fronteras fueron abolidas, se dice, que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, entre Francia y España uno puede ir y venir sin que sea controlado por la aduana, ¿no? Nosotros cuando queremos ir a Estados Unidos pues tenemos que pedir visa, tenemos que tener pasaporte y nos revisan al entrar, ¿no? Entre Francia y España, entre Francia e Italia, Alemania, uno puede ir así sin papeles, o sea, no es el mismo país obviamente, pero no existen fronteras. Entonces esta señora quiere salir de este proyecto, quiere cerrar las fronteras, ¿por qué? Para controlar justamente el flujo migratorio, porque ella piensa que la mayoría de los problemas franceses provienen de las migraciones, y más que nada digamos su meta, ¿no? Son la gente que llega con la religión del Islam. Si podemos pasar al siguiente, por favor. Miren, estos son carteles de hoy, recientes, ¿no? El primero dice: non au retour des djihadistes, avec nous pour une réponse ferme à Erdogan, signe la petición. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, nosotros no queremos yihadistas en nuestro país. Bueno, pues nadie los quiere, obviamente, ¿no? Pero este cartel, más que nada, es un cartel en contra del Islam. ¿Por qué? Porque pues los yihadistas son la gente que tiene una visión muy extrema del Islam, ¿no? Obviamente la mayoría de la población musulmana en Francia no opina así, o sea, no son terroristas. Ella hace como una generalización, ¿no? Diciendo, pues miren, tenemos muchos musulmanes en Francia, tuvimos varios atentados, entonces hay que luchar en contra de esto, ¿no? Y ahorita aquí menciona el presidente turco, el señor Erdogan. ¿Por qué? Porque él abrió hasta cierto punto sus fronteras a la gente proveniendo de Siria, de Irak, y los está mandando a Europa, ¿no? Entonces ella dice, hay que poner un alto a esto, ¿no? Y el segundo cartel es dice: avec nous, exiger l'interdiction du voile en sortie scolaire. 66% des Français sont pour, signe la petición. Son peticiones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Francia, como México, es un país laico, o sea que hay separación, bueno, en este caso del Islam y del Estado, o de la Iglesia y del Estado, ¿no? Y pues como saben, ¿no? En el Islam las mujeres se supone que tienen que tener un velo, ¿se dice? Ajá. Como, pues no es burka, porque burka, cuidado con este término, porque también hubo una gran polémica con esto. Es nada más un velo, ¿no? Como, esto no sé cómo se llama, sí, más o menos, es un pañuelo que digamos, ¿no? Entonces las mujeres se suponen que tienen que llevarlo, ¿no? Pero pues como en la escuela pública está prohibido, porque en los lugares públicos está prohibido enseñar cualquier pertenencia a una religión. Por ejemplo, los judíos, los hombres judíos no pueden llegar a la escuela con su kipa. Yo, por ejemplo, soy católico, no puedo llegar a la escuela pública, con una cruz. Es una ley, así es, siempre ha funcionado. Pero pues las niñas que llegan de su casa, ¿no? Pues llegan con el pañuelo, lo que es bastante lógico, ¿no? Son sus costumbres, son sus maneras de hacer las cosas, ¿no? Y ella dice aquí, en las salidas escolares, pues hay veces que uno, no sé, no va a un lugar público, entonces las niñas sí van con el pañuelo, en la escuela no, pero en esas ocasiones sí. Entonces otra vez es un ataque, ¿no? A esa población, basado más que nada en en un argumento religioso.
Y retomando lo que tú decías, ¿no? De la burka. La burka es algo diferente, no es solamente el pañuelo, sino que es también el vestido completo, se tapa hasta la boca, se tapa hasta aquí, nada más se ven los ojos. Esto sí está prohibido en Francia. Bueno, llegó a ser prohibido por, entre comillas, culpa de esta señora y de su partido, porque ella dijo, no, esto no es posible, ¿cómo vamos a dejar gente así caminar en nuestras calles? Nosotros somos un país católico y no sé qué, bueno, toda una argumentación, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de si Francia es un país racista, hay partidos racistas así, y pues el resultado de la elección, ¿no? Como ven, llegó a tener casi 25% de los votos de los franceses, o sea que son más de 15 millones de personas, ¿no? Que dicen, esta señora sí tiene razón, hay un problema que viene de cierta gente, lo que no es cierto hasta cierto punto, ¿no? Obviamente, pues los atentados que sufrimos en Francia sí fueron por terroristas musulmanos, ¿no? Pero otra vez, la casi totalidad de la comunidad musulmana en Francia no apoya, no está de acuerdo con este extremismo, porque es un extremismo religioso, ¿no? Entonces, pues ven como por ciertos eventos y por cierta población, unos partidos llegan a como a cambiar la visión de la gente, ¿no? La mente de la gente. ¿Y por qué hablo también de este partido de extrema derecha? Porque esta señora es hija de un señor que se llama Jean-Marie Le Pen, que fue también líder de este mismo partido. Este señor ahorita es muy grande. Muchos en Francia dicen que está perdiendo la cabeza, ¿no? Pero desde siempre tuvo las mismas posiciones, ¿no? Siempre estuvo en contra de la inmigración de África y hasta cosas más graves, entre comillas, podríamos decir, dijo. Por ejemplo, él niega que hubo un holocausto judío en Alemania. Él dice, no, esto no ocurrió, no pasó. Mientras que pues, nosotros sabemos que hubo millones de gente matados en esos campos de exterminación, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, son partidos que ahorita toman más y más fuerza, no solamente en Francia, sino también en Europa. Y lo comentaba también con un grupo en una de mis clases de francés. En Europa, como saben, les dije, ¿no? Hay una organización política, entonces hay un parlamento que en el cual pues cada país que es parte de la Unión Europea tiene asientos, ¿no? Un cierto número de asientos. Y en cada país, pues los diferentes partidos de cada país hacen su campaña, nosotros votamos y pues de esos asientos que nos dan en el Parlamento Europeo, pues se ganan 1, 2, 5, 10 y así, ¿no? Esta señora ganó la mayoría de los asientos franceses en el Parlamento Europeo. Esto también pues es muy revelador, ¿no? Del clima ahorita que existe en Francia. Y también es un problema porque, como les decía, ¿no? Esta señora quiere salirse de la Unión Europea, entonces si llega a tener esta mayoría en el Parlamento Europeo, pues ya puede como empezar a, como en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? A hacer las medidas para empezar a salirse, ¿no? de la Unión Europea. ¿Y por qué les comento eso también? Porque pues ella hace coaliciones con otros partidos de extrema derecha europeos, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del partido griego, pero pues con este señor que también es un personaje que va tomando más y más importancia en su país y que según los analistas, ¿no? de su programa es una persona que tiene ideas casi neonazis, ¿no? O sea, es bastante peligroso, yo creo, ¿no? Igual en Alemania existen partidos neonazis, algo que hace 20 años hubiera sido imposible. O sea, bueno, ustedes conocen esa historia, ¿no? Del nazismo en Alemania. Hay muchísima gente que sigue teniendo, no sé, abuelos, bisabuelos que vivieron esa época, ¿no? Y entonces, pues sí, quiere decir que la mente de la gente está cambiando muy rápido, más rápido que antes, ¿no? Si podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de algo más ligero, ¿no? Porque pues todo eso es una situación política complicada y un poco triste hasta cierto punto, ¿no? Y vamos a ver quel est le visage de la population française loin des stéréotypes, internationaux.
Bueno, aquí esta foto seguramente la conocen, ¿no? Es lo que uno dice, pues este es un francés, ¿no? Obviamente, pues nadie, pero nadie en la calle va así, ¿no? Más que nada tomando vino, comprando su pan y con su bombín, ¿no? Bueno, si podemos pasar al siguiente, por favor. Vamos a tomar dos ejemplos para un poquito romper estos estereotipos. El primero es el equipo de fútbol nacional, los campeones del mundo, ¿no? Ustedes saben que pues Francia ganó el campeonato, ¿no? Y que quiero enseñarles con esta foto, pues más que nada la diversidad. Nosotros, bueno, los mexicanos tenemos esa idea, yo creo, de unos franceses blancos, rubios o de pelo claro, de ojos claros, ¿no? Estos todos son franceses. Todos. Obviamente tienen orígenes, ¿no? Extranjeras. Son también el fruto de la inmigración. Pero pues cuando hay partidos como el que vimos antes, ¿no? Que dicen, no, es que los inmigrantes nada más nos traen robos, violan, el terrorismo y así. Como por ejemplo, pues el presidente de Estados Unidos dice la misma cosa de nosotros, ¿no? Pues luego uno dice, no, pues miren, también trae la excelencia. ¿Por qué? Pues porque somos campeones del mundo gracias a un equipo y gracias a gente que es también fruto de esa inmigración, ¿no? Aquí nada más ven 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 jugadores que son blancos, ¿no? Los otros, no, digo, los otros, por ejemplo, el de más a la izquierda y el otro grande de atrás, esos son, yo creo, ¿cómo se dice? Metis, ¿no? Mestizos, perdón. Y el resto, pues sí, tienen origen de África subsahariana, ¿no? Entonces, pues a mí me parecía importante, ¿no? Y me acuerdo que cuando ganó Francia, aquí en México y también en otros países, más que nada en Brasil, porque pues ellas también estaban de los favoritos, ¿no? Dijeron, no, es que Francia no ganó el Mundial, África ganó el Mundial, porque la mayoría del equipo viene de África. No es cierto, o sea, son franceses, tienen el pasaporte francés. Sus papás a lo mejor sí vienen de otro país, o sus abuelos, ¿no? Incluso más anterior, ¿no? En las generaciones, ¿no? Pero pues es Francia porque, bueno, nosotros en América tenemos ese estereotipo, ¿no? De gente blanca, ¿no? Entonces cuando vemos a este equipo ganar, decimos, no, es que esto no es correcto, o sea, van a traer gente de otros países que son buenos para ganar, y esto no se vale, ¿no? Bueno, el segundo ejemplo, pues son fotos, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Más que nada fotos de escuelas o así, ¿no? Pues aquí que vemos, pues que hay una diversidad muy grande otra vez, ¿no? Por ejemplo, esta foto es del metro de París, pues como pueden ver hay gente con tonos de pieles muy diferentes, ¿no? Incluso en las escuelas o por ejemplo en los partidos, ¿no? Que estaban allí en pantallas grandes, lo pueden ver. Y pues Francia no solamente son, sí, les digo, gente con piel blanca, católicos y así. También, por ejemplo, en la foto de abajo ven pues una muchacha con un pañuelo. Eso es como la Francia de hoy, ¿no? La Francia más diversa, y yo creo que, bueno, siempre, de todos modos, como lo decía al principio, ¿no? Francia siempre tuvo esa atracción, ¿no? De otros pueblos y así, y es lo que hace que hasta ahorita fue considerada como pues un lugar de cultura, un lugar donde pues se supone que somos abiertos, ¿no? Mentalmente y así, ¿no? Donde ideologías pueden desarrollarse, no sé, por ejemplo, pues sí, el lema, ¿no? Francés, libertad, igualdad, fraternidad, es eso, ¿no? Entonces, pues, a pesar de todo, pues, sigue siendo así, ¿no? Aunque la situación esté cada día más y más complicada, pues yo creo que estas fotos resumen bastante bien, ¿no? Lo que hoy en día es Francia, y aunque, bueno, ustedes no tengan esa visión aún muy, como clara, ¿no? Porque pues es difícil también verlo desde lejos, ¿no? Pues eso es más o menos lo que les quería comentar, ¿no?
Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.